Manuel Churata Chávez. Conmigo vamos a desarrollar el curso de química. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 1. Bien, después de darles el saludo, vamos a dar inicio a nuestra clase, para lo cual vamos a compartir las diapositivas. Ya vamos a compartir diapositivas. Muy buenas tardes, Yade, Fernanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Listo, ahora sí. Bien, el día de hoy nos toca desarrollar la semana número 1, la química, el método científico, magnitudes y unidades, ¿no? Es el tema a desarrollar esta semana, pues, ¿no? Muy bien, dándoles la bienvenida al curso de química. Espero que les encante, que les guste el curso de química. Bien, vamos a ir avanzando. Tenemos acá, bienvenidos, estimados estudiantes. Ahí vemos a los alumnos viendo la computadora, recibiendo su clase, pues, ¿no? Bien, vamos. La química. ¿Qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía, ¿no? Entonces, ¿qué va a estudiar la química? La química va a estudiar la materia. Vamos a poner por acá, que la química es la ciencia que estudia las propiedades, es decir, las características y los cambios que experimenta la materia. Entonces va a estudiar la materia como consecuencia de su interacción con la energía, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Ramas de la química. ¿Cuáles son las ramas de la química? Tenemos la llamada físico-química. ¿Qué estudia la físico-química? Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Ya, eso va a estudiar la físico-química. Por ejemplo, determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos. ¿Ya? La energía, pues no, la energía de una reacción química. Hay reacciones químicas que pueden liberar energía, reacciones exotérmicas y otras reacciones químicas que absorben energía, reacciones endotérmicas. Entonces, acá tenemos un gráfico. Como puedes observar, acá están los reactivos, ¿no? Los reactantes. Viene por el camino de la reacción, viene por acá y se forma el producto. Hay una energía en los reactivos, hay una energía en el producto. Entonces va a haber una variación de energía, ¿no? Entre los reactivos y productos. Y este es el calor de la reacción química. Entonces la físico-química estudia este calor, ¿no? El calor de la reacción química. En este caso, la variación de entalpía. Cuando el calor se trabaja a presión constante, se conoce como entalpía, pues, ¿no? Entonces la variación de entalpía o calor de reacción es estudiada por la físico-química. Solo eso, no. La fisicoquímica también estudia la velocidad. Claro, hay reacciones químicas que son rápidas y otras son lentas. Entonces, la fisicoquímica estudia la velocidad de una reacción química, ¿no? Si son rápidas o son lentas. Muy bien, y eso es la fisicoquímica. Otra rama de la química es la química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Bueno, la química analítica va a identificar y cuantificar. Por ejemplo, ahí tenemos pues la aguja con sangre y, y el tubo de, ¿no? Donde se ha recolectado la sangre. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos una muestra de sangre. ¿Qué vamos a identificar? La cantidad de hierro que hay en la sangre, pues, ¿no? Hay poco hierro, mucho hierro, deficiencia de hierro, entonces va a identificar al hierro y lo va a cuantificar. Y con eso vamos a saber si está dentro de los valores normales o está por defecto o por exceso, pues, ¿no? Química analítica estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. Así es. Por ejemplo, el análisis de hierro en sangre. Ha identificado y ha cuantificado el hierro en la sangre. Bien, seguimos. Otra rama de la química es la llamada química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Claro, compuestos orgánicos. ¿Qué compuesto orgánico tenemos aquí?
Tenemos, por ejemplo, acá al ácido ascórbico, pues, ¿no? Que está en la vitamina C, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Acá vemos el oxígeno, el hidrógeno, acá hay carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Y esto de acá es un compuesto orgánico. Entonces, la química orgánica estudia los compuestos orgánicos. Así es, eso estudia la química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, propiedad reductora de la vitamina C, ¿no? Ahí tenemos la vitamina C, ¿no? Muy bien, seguimos. Tenemos rama de la química, química inorgánica. ¿Qué estudia la química inorgánica? Comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica. Claro, acuérdate, la tabla periódica tiene elementos químicos. Entonces, la química inorgánica va a estudiar estos elementos químicos de la tabla periódica. ¿Y solo los elementos? No, los compuestos que se pueden generar con estos elementos también van a ser estudiados por la química inorgánica. Por ejemplo, los minerales. Y acá tenemos ejemplo de dos minerales, ¿no? Dos minerales. Vamos, seguimos. Otra rama de la química, la llamada bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular, pues, ¿no? Entonces la bioquímica estudia las reacciones químicas dentro de los seres vivos. En una plantita hay reacciones químicas. En el ser humano hay reacciones químicas. Dentro de una célula hay reacciones químicas. Eso va a estudiar la bioquímica, ¿no? Estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular. Bueno, seguimos. Método científico. ¿Qué cosa es el método científico? Método. Bueno, cada uno de ustedes tiene un método para estudiar, por ejemplo. Para estudiar tú te preparas, dices, profesor, voy a estudiar, entonces voy a tener mi cuaderno, mi lapicero, mi libro, mi separata, ¿no? Y comienzas a practicar, a apuntar, ¿no? A hacer apuntes, ¿no? De lo más importante. Luego comienzas a resolver los problemas y los resuelves una y otra vez, unas 3, 4 veces. Profesor, no lo entiendo 4 veces, lo voy a hacer 10 veces, lo hace 10 veces, 20 veces y ya lo entendió. Entonces, la repetición, algunos estudian por repetición, repiten el mismo programa hasta que lo entienden, pues, ¿no? Quedó grabado. Entonces, ese es su método. La ciencia también tiene método y se le llama el método científico. ¿En qué consiste este método? En observar un problema, un fenómeno. Entonces, este método inicia en la observación de los problemas o fenómenos. Ahora, un fenómeno es algo que no tiene explicación, ¿no? Algo que nos sorprende. Entonces, tú lo ves el fenómeno y te sorprende. No hay forma de explicarlo, ¿no? No hay argumentación en ese instante, en ese momento. Quedas impactado, se podría decir. Entonces, ese es un fenómeno. Entonces, se permite una primera etapa, la recolección de muestras, de datos. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Con las muestras que has recolectado vas a formular una hipótesis. Las hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? Eso es la característica de una hipótesis. Las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas. Tu explicación puede ser verdadero, has acertado, o tu explicación puede ser falsa, pues, ¿no? Esa sería la hipótesis, una explicación tentativa del fenómeno observado, que puede ser verdadera o que puede ser falsa, ¿ya? A ver, jóvenes, vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá? Ahora sí, estábamos en hipótesis, pues, ¿no? Claro. Ahora sí. Estábamos explicando lo que era la hipótesis, ¿no? La hipótesis era una explicación tentativa del fenómeno observado, que puede ser verdadera o que puede ser falsa, pues, ¿no? Esa es la hipótesis. Y profesor, ¿y yo cómo sé si esa hipótesis es verdadera o falsa? ¿Cómo sabemos eso? Para saber eso, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a diseñar un experimento. El experimento nos va a servir para ver si esa hipótesis es verdadera o esa hipótesis es falsa. Entonces, para eso me sirve un experimento.
¿Y qué es un experimento? Bueno, el experimento es repetir, 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 pero de forma controlada, ¿ya? De forma controlada. Algo tienes que controlar, un parámetro, control. Por ejemplo, puede ser la presión, puede ser el volumen, ¿ya? Presión, volumen, puede ser la temperatura, puede ser la concentración. Algo tienes que controlar, ¿ya? Algo tienes que controlar. Entonces, en el experimento controlamos presión, controlamos volumen, temperatura, radiación electromagnética, concentración. Y en base a ese parámetro control, yo voy a determinar si la hipótesis es verdadera o falsa, pues, ¿no? Así es. Muy bien, y eso sería el experimento. Una vez que la hipótesis ha soportado el experimento, se convierte en teoría. Entonces, ¿qué cosa es una teoría? Una teoría es una hipótesis o un conjunto de hipótesis que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas, pues, ¿no? Eso sería, eso sería la eh, hipótesis que se ha convertido en teoría, ¿ya? Muy bien, y eso sería, pues, las etapas del método científico. Vamos a verlo por acá. Aquí está, mira. Acá hay un diagrama de flujo. Tenemos observación, hay que mirar primero. Hay que mirar, hay que mirar. Observación. Entonces, ¿qué estamos mirando? El problema. ¿Qué estamos mirando? El fenómeno. Lo llevamos al laboratorio. Obviamente hay que llevar al laboratorio el problema o fenómeno. Bueno, primera etapa, observación. Acá está la observación. Luego la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? Es la explicación tentativa del fenómeno observado, que puede ser verdadera o que puede ser falsa, pues, ¿no? Desarrollo experimental. Hay que preparar un experimento, pues, ¿no? Para poner a prueba la hipótesis. Supongamos que pasa la experimentación, diseñamos otro experimento. Pasa la segunda experimentación, diseñamos otro experimento. Y así, cuando la hipótesis soporta diferentes experimentos, entonces podemos decir que esa hipótesis es verdadera y se convierte en una teoría, pues, ¿no? Ya no lo voy a llamar hipótesis, ahora le voy a llamar teoría. Entonces la teoría es la que explica, pues, ¿no? Detalladamente. Hay casos donde podemos pasar directamente a la ley científica. Puede ser que la relación que estableces ya es una ley directamente, ¿no? Entonces podemos pasar de la parte experimental a la ley o podríamos ir de la parte experimental a la teoría, pues, ¿no? Acumular, ¿no? Hipótesis formando, pues, un conjunto de hipótesis que serían la teoría. Cuando esta teoría te resuelve problemas, diferentes tipos de problemas, se puede resumir en una ecuación matemática, ¿no? Y esa ecuación matemática va a ser la ley científica. O puede ser una expresión verbal, 3 o 4 o 5 líneas donde definen la ley, pues, ¿no? Así es. Y esa sería la ley científica. Vamos, seguimos. Tenemos por acá magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Claro, es importante tener magnitudes, conocer magnitudes. ¿Por qué? Porque hay que hacer mediciones. Un experimento, una vez que lo haces, vas a comenzar a medir. Algo tienes que medir, pues, ¿no? Dentro de las magnitudes tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Entonces serían las magnitudes básicas del sistema internacional, ¿no? Serían magnitudes básicas del sistema internacional. ¿Cuáles serían sus unidades? De la longitud es el metro, su símbolo M minúscula. De la masa, su unidad es el kilogramo, su símbolo kg, K minúscula, G minúscula. Del tiempo, su unidad es el segundo, su símbolo es S minúscula. De la intensidad de corriente eléctrica, su unidad es el ampere, símbolo A mayúscula. De la temperatura termodinámica, su unidad es el Kelvin, su símbolo K mayúscula. De la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, su símbolo es mol. Por ahí siempre me pregunta, profesor, ¿mol es abreviatura de molécula? No, mol es un símbolo, mol es una unidad. ¿Ya? Entonces recuerda, mol, ¿qué cosa viene a ser? Una unidad. Mol, ¿qué viene a ser? Un símbolo, que pertenece a la magnitud, cantidad de sustancia, ¿no? Muy bien, luego viene intensidad luminosa, su unidad es candela, su símbolo, C minúscula, D minúscula. Esa sería intensidad luminosa, ¿no? Por eso tengo que estudiar esta tablita de las magnitudes. Sí, tienes que sabértelas, ¿ya? Hay que estudiar longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Seguimos. Magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional. Tenemos acá
expresadas a partir de las unidades básicas del sistema internacional. Bueno, magnitud, volumen. Entonces el volumen es una magnitud derivada. Recuerda, el volumen es una magnitud derivada. La densidad, derivada. La velocidad, derivada. La aceleración, derivada. La fuerza, derivada. La presión, derivada. La energía, derivada. Entonces vamos a decir que estas magnitudes son derivadas. ¿Profesor, son las únicas magnitudes derivadas? No, existen más. Hay toda una lista de magnitudes derivadas. Estos son algunos ejemplos. Nada más, ¿ya? Entonces, el volumen en metros cúbicos, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que va a ser igual a Newton. La presión va a ser Newton sobre metro cuadrado, que va a ser igual al Pascal. Y la energía, que va a ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que es Joule, ¿no? Que es Joule. Bueno, y esas serían las magnitudes derivadas, ¿no? Magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional. Muy bien, seguimos. Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. ¿Quiénes son los múltiplos? ¿Quiénes son los submúltiplos? Múltiplos para medir cantidades grandes y submúltiplos para medir cantidades pequeñas, pues, ¿no? Veamos, dentro de los múltiplos, ¿a quién tenemos dentro de los múltiplos? Dentro de los múltiplos, tenemos dentro de los múltiplos al iota, ¿no? Acá está, mira. Vamos a marcarlo acá. Iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Entonces acá tenemos a los múltiplos, ¿no? Múltiplos. Entonces iota es un múltiplo. Ya, iota es un múltiplo, que equivale a 10 a la 24. Zeta es un múltiplo, ¿no? Que equivale a 10 a la 21. Bueno, hexa es el prefijo, cuyo factor vale 10 a la 18. Peta es el prefijo, cuyo factor es 10 a la 15. Tera es el prefijo, cuyo factor vale 10 a la 12. Giga 10 a la 9. Mega 10 a la sexta. Kilo 10 al cubo. Hecto 10 al cuadrado y deca 10 a la 1. Bueno, ¿por cuál debemos comenzar? Por kilo, por mega y por giga. Entonces, si comenzamos a estudiar, la recomendación sería estudiar a kilo, pues, ¿no? Un kilo es 10 al cubo. Un mega es 10 a la sexta. Un giga es 10 a la 9. Entonces tú dices, profesor, ¿por acá comienzo? Claro, comienza a estudiar por ahí. Profesor, yo ya me lo sé. Muy bien, excelente. Excelente. Si ya te sabes la tablita de memoria, excelente. No, profesor, yo recién estoy comenzando a estudiar química. Entonces hay que ir comenzando por algo. Entonces vas a estudiar a kilo, que vale 10 al cubo, mega, que vale 10 a la sexta, giga, 10 a la 9. Giga con la letra G, mega con la letra M y kilo con la letra K. Ahí está. Giga, mega y kilo, pues, ¿no? Submúltiplos. Así como hay múltiplos, también hay submúltiplos. Tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Entonces, estos son los submúltiplos. Ya van a ser los submúltiplos. Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18. Septo, 10 a la menos 21. Y yocto, 10 a la menos 24. Para comenzar, tienes que estudiarte a mili, pues, ¿no? Mili, micro, nano y pico. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Bueno, y su simbología, pues, ¿no? Mili con la letra M, 10 a la menos 3. Micro con la letra U, 10 a la menos 6. Nano con la letra N, 10 a la menos 9. Y pico, P, cuyo factor es 10 a la menos 12. ¿No? Eso sería. Entonces tenemos mili, micro, nano y pico, pues, ¿no? Muy bien, y ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? Ellos serían los submúltiplos. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos por acá? Conversiones. El factor de conversión, ¿no? El factor de conversión. Ejemplo, tengo 2,5 nanómetros, pasarlo a gigámetros, pues, ¿no? Nos piden esto, pues, ¿no?
pasar de nanómetros a gigámetros. Entonces nosotros decimos por acá, ¿qué tenemos acá? Nano, y queremos giga, ¿no? Nano y giga. Entonces ponemos por acá, a ver, sería, tenemos 2,5 nanómetros. Multiplicamos por un factor de conversión, un nano. ¿A cuánto equivale un nano? Un nano no es otra cosa que 10, ¿no? 10 a la menos 9. Ese es un nano. Acá dice nanómetro, entonces multiplicas por metro al denominador y por metro al numerador. Nanómetro se cancela con nanómetro. Así es. Y ya te quedó metro, pero tú no quieres metro, quieres gigámetro. Profesor, ¿y qué cosa es un gigámetro? Entonces, como quieres que aparezca giga, lo pones arriba. Un giga. ¿Pero qué cosa era un giga? Profesor, ¿qué cosa era un giga? ¿A qué equivaldría? Y acá está, mira. Acá está giga. ¿Dónde está giga? Acá está. Giga es 10 elevado a la 9. Giga es 10 a la 9. No, ese es un giga. Ah, profesor, ¿el giga es 10 a la 9? Sí. Un giga viene a ser 10 elevado a la 9. Entonces ponemos por acá que eso es 10 elevado a la 9. Ya está, ese es un giga. Un giga equivale a 10 a la 9. Ah, profesor, ese es un giga, sí. Pero lo que yo quiero es gigámetro. Acá le falta el metro, profesor. Claro, multiplicamos por metro al numerador y por metro al denominador, ¿no? Se cancela metro con metro y me queda gigámetro. Aquí las bases son iguales, base 10 y base 10. ¿Qué pasa con los exponentes? Se van a restar. ¿Ya? Entonces acá va a ser 2,5 por 10 a la menos 9 menos 9 gigámetros. ¿Listo? Menos 9 sería menos 18. Sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. Y tenemos la respuesta. Entonces, 2,5 nanómetros convertido a gigámetros sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. Sí, seguimos. Otra vez. A ver, veamos acá. Tú dices, profesor, otra vez repítalo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Qué tenemos acá? Mira, tenemos 2,5 nanómetros, 2,5 nanómetros a gigámetro, pues, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa era un nano? Un nano es igual a 10 a la menos 9. A eso equivale, pues, un nano, pues, ¿no? Y un giga, ¿a qué equivale? Bueno, un giga equivale, ¿cuánto era? 10 elevado a la 9, pues, ¿no? Eso era, pues, ¿no? 10 a la 9, es un giga, ¿sí? Eso era un giga. Entonces, tenemos por acá que tenías que recordar esto de memoria, pues, ¿no? Ponemos por acá 2,5 nanómetros, factor de conversión. Un nano, ponemos por acá un nano, ¿a qué equivale? Un nano equivale a 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Como dice nanómetro, multiplicas por metro acá y por metro acá, ¿no? Al numerador y al denominador. Nanómetro se va con nanómetro. Así, de esa forma, mira. Otro factor de conversión. No quiero metro, lo que yo quiero es giga. ¿Pero qué cosa es un giga? Un giga no es otra cosa que 10 a la 9. Multiplico por metro al numerador y por metro al denominador. ¿Qué se va a cancelar? Metro con metro. Ahora sí, mira, tendría aquí 2,5 por 10 a la menos 9. Bases iguales, se restan los exponentes. Ahí está. Entonces sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. Listo, hemos llegado a la respuesta. ¿Se entendió? Ahora sí. Muy bien, vamos, seguimos. Acá tenemos, pues, ¿no? Decimos, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 y un giga 10 a la 9. A es igual a B, 1 por A igual a 1 por B, 1 por 1 por A es igual a 1, 1, B. ¿Cuál sería mi factor de conversión? Bueno, B pasa a dividir y sería 1 por A sobre 1 por B es igual a 1. 1 por A es A y 1 por B es B. Entonces, A entre B es igual a la unidad, ¿no? O también podría ser que este A pase a dividir y sería 1 por B sobre 1 por A. Sería igual a la unidad. 1 por B me da B y 1 por A me da A. Y este sería mi factor de conversión. Profesor, ¿cuál uso? Depende. Ya depende del problema. Entonces, tú tienes que ver cuál de los dos factores vas a usar, el que más te convenga, pues, ¿no? Tenemos acá 2,5 nanómetros.
Nano, tengo que colocarlo en el denominador, pues, ¿no? A nano. Un nano, ¿a qué equivale? A 10 a la menos 9. Entonces, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Se cancela nanómetro con nanómetro. Un giga, ¿a qué equivale un giga? A 10 a la 9. Entonces, esa es la equivalencia, pues, ¿no? Un gigámetro sería 10 a la 9 metros. Metro se cancela con metro. Los bases iguales, los exponentes se restan. Sería 10 a la menos 9 menos 9. Sería menos 18. Sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Ya? Eso sería eh, la conversión, pues, ¿no? De nanómetros a gigámetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, seguimos. Notación científica, ¿no? Notación científica. Tenemos acá n es igual al número a partir de 1, puede ser mayor que 1, pero menor que 10, ¿no? N minúscula sería número entero positivo o negativo, puede ser 0, ¿no? Ejemplo, tenemos 5600, su notación científica sería 5,6 por 10 elevado al cubo, pues, ¿no? 10 al cubo. Entonces vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo ocurrió esto? Mira, lo que ha pasado acá es que tenemos 5600. Entonces yo digo, tengo 5600, ¿no? Pero este 5600 tiene la comita acá, mira, ahí tiene la comita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es desplazar la coma un número de espacios. 1, 2, 3. Hacia la izquierda. Ya, hacia la izquierda. Entonces, esto va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10. Como se ha desplazado 1, 2, 3 espacios, va a ser 10 elevado al cubo. Eso va a ser. Esa es la notación científica de 5600. Ahora, pero también tenemos acá 0,0056. Entonces vamos a poner acá 0,0056, ¿no? Entonces ahora vamos a desplazar la comita hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? Veamos. 1, 2 y 3. Serían 3. Entre 5 y 6 va la comita, pues, ¿no? Eso va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10, ¿no? 1, 2, 3 a la menos 3. Sería 5,6 por 10 a la menos 3. Ah, profesor, entonces si la comita se desplaza hacia la derecha, el exponente es negativo. Y si la comita se desplaza hacia la izquierda, el exponente es positivo. ¿Ya? Y te dan las dos posibilidades. Seguimos, vamos. Tenemos por acá las escalas de temperatura. Escala Fahrenheit, Celsius son consideradas escalas relativas. Escala Kelvin y escala Rankine son consideradas escalas absolutas. Entonces, escala absoluta es la escala Kelvin, escala absoluta es la escala Rankine, escala relativa es la escala Fahrenheit y escala relativa es la escala Celsius. Tenemos acá el punto de fusión del agua. ¿Cuál es el punto de fusión del agua? El punto de fusión del agua en la escala Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. En la escala Celsius es 0 grados Celsius. En la escala Kelvin es 273 Kelvin. Y en la escala Rankine es 492 Rankine, ¿no? Tenemos también aquí el punto de ebullición del agua. El agua hierve a 212 grados Fahrenheit. El agua hierve a 100 grados Celsius. El agua hierve a 373 Kelvin y el agua hierve a 672 Rankine. Entonces, esta línea de acá me indica el punto de ebullición del agua, ¿no? En la escala Fahrenheit, en la escala Celsius, en la escala Kelvin o en la escala Rankine. ¿Qué podemos observar acá? Que la escala Fahrenheit ha sido dividida en 180 partes iguales. La escala Celsius se divide en 100 partes iguales. La escala Kelvin, el estado líquido, ¿no? En la escala Kelvin se divide en 100 partes iguales y el estado líquido en la escala Rankine se divide en 180 partes iguales, ¿no? Bueno, es lo que nos indica aquí la imagen. Seguimos. Relación entre escalas. Entonces acá tenemos una formulita que me va a ayudar a pasar de una escala a otra escala. Si yo tengo una temperatura en la escala Celsius, lo puedo pasar a la escala Fahrenheit. Si lo tengo en escala Celsius, lo puedo pasar a la escala Kelvin. Y si está en la escala Celsius, lo puedo pasar a la escala Rankine.
Entonces, ¿se puede convertir de una escala a otra escala? Sí, usando esta forma. Sería grados Celsius sobre 5 o grados centígrados sobre 5 va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 y va a ser igual a Kelvin menos 273 sobre 5 y es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Acá está la fórmula. ¿Es la única? No, acá hay más fórmulas, mira. El Kelvin es igual a Celsius más 273. O los grados Fahrenheit va a ser igual a 1,8 grados Celsius más 32. El Rankine aquí es igual a los grados Fahrenheit más 460. ¿No? Eso sería una conversión de escala, ¿no? De la escala Fahrenheit a Rankine. Solo hay que sumarle 460. Comparando tamaño de escala. El tamaño de escala dice 100 Kelvin, que sería todo el estado líquido, es igual a 100 grados Celsius, que también es todo el estado líquido. Y es igual a 180 grados Fahrenheit, también es todo el estado líquido. Y es igual a 180 Rankine, que también es todo el estado líquido. Entonces son proporcionales. Entonces nosotros podemos decir que un Kelvin es igual a 1 grado Celsius y que es igual a 1,8 grados Fahrenheit, pues, ¿no? Y eso es igual a 1,8 Rankine, pues, ¿no? Rankine. Por eso tengo que estudiar estas fórmulas. Bueno, con la práctica vas a ir recordando la fórmula, ¿no? Puedes comenzar memorizando esta primera fórmula, ¿ya? Lo estudias. Vamos, seguimos. Tenemos aquí un primer ejercicio. Dice, la Luna, al no poseer atmósfera, tiene amplias variaciones en su temperatura. Es decir, su temperatura varía entre menos 299 grados Fahrenheit durante la noche a 214 grados Celsius durante el día. Al respecto, determine dicha variación expresada en sistema internacional. Bueno, sistema internacional es Kelvin, pues, ¿no? Tenemos Fahrenheit, tenemos Celsius. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, usar la fórmula. Bueno, lo primero que hago es usar la fórmula. Bueno, ponemos por acá la fórmula. A ver, ¿qué fórmula tenemos? Tenemos Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿no? Y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Y eso es igual. ¿A qué va a ser igual? Como hemos puesto la escala Rankine, colocaríamos aquí. También a la escala Rankine. Entonces ponemos aquí Rankine menos. ¿Cuánto sería? Rankine menos 492. Acá va 492. Y todo eso dividido entre 9, ¿no? Ahí está. Ahora, como acá tengo una temperatura en Celsius y este está en Fahrenheit, voy a convertir estos Fahrenheit a Celsius, ¿ya? Y voy a restar en Celsius. Entonces vamos a colocar esta temperatura que está en Fahrenheit, menos 299, ¿dónde está la letra F? Fahrenheit, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir acá, Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit. Pero Fahrenheit, ¿cuánto vale? Menos 299 menos 32, todo dividido entre 9. De acá sacamos en la escala Celsius, pues, ¿no? ¿Cuánto sale todo esto? Hay que operar, hay que restar. Restemos. ¿Cuánto da esto? Sería menos 229, diré 299, ¿no? 99, menos 299, menos 32, dividido todo entre 9, claro, es entre 9, me da menos 331 sobre 9. Y eso va a ser multiplicado por 5, multiplicado por 5. Y eso me da 183 menos 183,9. Le pondríamos acá que sale menos 183,9. Entonces la temperatura, ¿qué va a ser igual? ¿No? Queremos saber la temperatura, es 183,9. Va a ser igual a menos 183,9 grados Celsius. Esa sería la temperatura, ¿ya? Pasado a la escala Celsius. Pero a mí el problema me pide la variación de la temperatura. Y la variación, ¿no?, de la temperatura va a ser la temperatura del día, claro, tiene que ser del día, menos la temperatura de la noche. Va a ser del día menos la noche.
Entonces, la variación de la temperatura va a ser la temperatura del día, es 214 grados Celsius. 214 grados Celsius. Menos la temperatura de la noche. La temperatura de la noche es menos 229 grados Fahrenheit. Pasado a la escala Celsius sería menos, ponemos acá paréntesis, menos 183,9 grados Celsius. ¿Qué hacemos entonces? Operamos. 214 grados Celsius. Menos por menos me da más. Sería 183,9 grados Celsius. O sea, la variación de la temperatura que va a ser igual. Bueno, hay que sumar, pues, ¿no? Hay que sumar. ¿Cuánto es 214 más 183,9? Eso me daría 397, 397, está, coma, 397,9, pues, ¿no? 397,9. Y esto en grados Celsius, ¿no? Eso sería. Ahora, pero no me piden en escala Celsius, dice sistema internacional. El problema no está pidiendo sistema internacional. Profesor, ¿sistema internacional no es Kelvin? Claro, es Kelvin. Entonces nosotros hacemos un pequeño análisis. Decimos, la variación en Celsius es proporcional a 5, como la variación en Kelvin también es proporcional a 5. Conclusión, 5 se cancela con 5. La variación en la escala Celsius debe ser igual a la variación en la escala Kelvin. Numéricamente son iguales. ¿Eso qué significa? Entonces esta variación de temperatura es igual a 397,9. Acá dice grados Celsius, pero también sería unidades Kelvin. Serían equivalentes, ¿no? Numéricamente son equivalentes. 397,9 Kelvin. Y esa sería la variación de temperatura. Y hemos llegado a la respuesta, ¿no? Así es. Vamos, seguimos. Uno más. ¿Qué tenemos por acá? Magnitud de derivadas. ¿Quién es derivada? El volumen. Según el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos. ¿Ya? Metros cúbicos. Equivalencias, un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, que va a ser igual a 1000 litros. Y un litro va a ser igual a un decímetro cúbico. Tenemos acá que un litro es igual a 1000 mililitros y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Conclusión, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, ¿no? Y ahí están las relaciones. Profesor, ¿tengo que estudiar estas equivalencias? En el caso del volumen, sí, hay que saberlo. Sí, estudiar estas equivalencias. Entonces, un metro cúbico, ¿a qué equivale? A 1000 decímetros cúbicos. Un metro cúbico, ¿a qué equivale? A 1000 litros. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a 1000 mililitros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Seguimos. Tenemos otro ejercicio, dice acá. Para realizar hemocultivos, se extrae y transfiere la sangre a las botellas de hemocultivo. La calidad del proceso de extracción de la sangre es un factor importante para obtener buenos resultados. En adultos se recomienda la extracción de 30 mililitros por muestra. Determina el volumen de sangre extraído en litros y metros cúbicos. Entonces tenemos aquí el dato, ¿no? Este es el dato, tenemos el volumen de una muestra y me piden hacer ese volumen, pero en litros y en metros cúbicos. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Tenemos de dato 30 mililitros. Ya, 30 mililitros. Pero lo que yo quiero son litros. Entonces, factor de conversión. Ahí está. Un mili. ¿Pero qué cosa es un mili? Un mili es 10 a la menos 3. Multiplico por litro, multiplico por litro. Mililitro se cancela con mililitro. Y te quedó litros. Entonces 30 tiene su comita acá, se va a desplazar la coma hacia la izquierda, ¿no? Va a ir hacia la izquierda. Se va a desplazar un espacio. Entonces esto sería 3,0 por 10 a la 1, por 10 a la menos 3 litros, pues, ¿no? 1 menos 3, bases iguales, se suman los exponentes. Eso sería 3,0 por 10 a la menos 2 litros. Mira, ya tenemos el volumen, ¿no? El volumen que está en mililitros lo hemos pasado a litros, pues, ¿no? Ahí está.
¿Qué pasó? ¿A qué hora es nuestro descanso, jóvenes? A las 3 y... ¿A qué hora descansamos, jóvenes? Mm, todavía a las 4, ¿no? A las 4 es, ¿no? ¿4:50? ¿O es a las 4:50, ¿no? 4:50 es nuestro descanso, ¿no? Sí. Entonces hay que continuar, jóvenes. No sé, ¿qué pasó? Nos hemos salido. Vamos a tratar de regresar. A ver, vamos a regresar. Y regresando. Ujú. Ahí estoy. He vuelto, jóvenes. Ahí está. Acá nos quedamos, en el ejercicio 2, ¿no? Ejercicio número 2. Listo. Estábamos en el ejercicio número 2, jóvenes. Y dice por acá, ejercicio 02, dice, para realizar hemocultivo se extrae y transfiere la sangre a las botellas de hemocultivo. La calidad del proceso de extracción de la sangre es un factor importante para obtener buenos resultados, pues, ¿no? En adultos se recomienda la extracción de 30 mililitros por muestra. Determina el volumen de sangre extraído en litros y metros cúbicos. Me piden litros y metros cúbicos, pues, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Lo tenemos acá. Ya está. Dice que tenemos la muestra, que son 30 mililitros. Y me piden litros y metros cúbicos. Entonces ponemos por acá 30 mililitros, pues, ¿no? Multiplicamos por el factor de conversión. Se coloca en el denominador lo que quieres eliminar. Quiero eliminar a mili, pues, ¿no? ¿Qué cosa es un mili? Un mili es 10 a la menos 3. Ese es mili, 10 a la menos 3. Como dice mililitro, multiplico por litro, multiplico por litro. Mililitro se cancela con mililitro. Y ya te quedó litros, mira. Eso es todo. Acá la coma decimal se va a desplazar un espacio. Va a ser 3 por 10 nada más, a la 1. Por 10 a la menos 3. Y esto va a estar expresado en litros. Entonces tenemos acá que esto es 3 por 10. 1 menos 3 va a ser menos 2. Menos 2 litros. Entonces, pasado a litros sería 3 por 10 a la menos 2. Seguimos. 30 mililitros. Tenemos por acá 30 mililitros multiplicado por el factor de conversión, pues, ¿no? Ahora me piden metros cúbicos. Profesor, quiero llevarlo a metros cúbicos, claro. Pero tengo mililitros. Entonces, lo primero que hago es pasarlo a litros. Vamos a poner acá que un mili, ¿no? Un mili es 10 a la menos 3 por litro por litro. O sea, mililitro con mililitro. ¿Qué hacemos ahora? Como está en litros, no quiero litros, quiero metros cúbicos. Entonces digo, un metro cúbico, ¿a qué equivale? A 1.000 litros. ¿No? Un metro cúbico, ¿a qué es igual? ¿A qué equivale? A 1.000 litros. Se cancela litro con litros. ¿Listo? Aquí la comita se va a desplazar un espacio hacia la izquierda, pues, ¿no? Y va a ser 3,0 por 10 a la 1 por 10 a la menos 3 dividido. Bases iguales, claro, estas bases son iguales, 10, 10 son las bases. ¿Qué va a pasar con los exponentes? Se restan, menos 3. Y acá sería metros cúbicos. Muy bien, acá sería 3,0 por 10. Menos 3 me daría menos 6. Menos 6 más 1, ¿ya? Menos 6 más 1 me daría más 5. Entonces acá sería, no, menos 6 más 1 me daría menos 5, porque hay más negativos, pues, ¿no? Entonces acá sería menos 5, pues, ¿no? 1 menos 6 sería menos 5. Y esto quedaría en metros cúbicos. Ya está. Listo, jóvenes.
lo hemos convertido a metros cúbicos, que era justamente lo que quería el problema, pues, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿Estamos? ¿Sí? Vamos, vamos para adelante. Uno más, uno más. Siguiente problema. Ah, magnitudes derivadas. Dice, presión. Según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. ¿Y qué cosa es el pascal? Es newton sobre metro cuadrado, pues, ¿no? Tenemos acá una atmósfera de presión es igual, no, una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Ya, eso va a ser una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión también va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Ya, eso va a ser una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión, ¿a qué va a ser igual? A 760 torr. Ya va a ser 760 torr. Y eso sería una atmósfera de presión. Seguimos. Ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, según la normativa de Osinermin, con respecto al transporte de gas, las mangueras de alta presión deberán ser diseñadas para trabajar a una presión de 2,4 megapascales, manométrica. Determine esta presión en kilopascales y en atmósfera. Considerar una atmósfera igual a 1,0 por 10 a la quinta pascales. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? ¿Qué hacemos? A ver, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué cosa es un mega? ¿No? El mega, acá el problema es el mega, porque kilo ya es conocido, pero mega, ¿qué cosa era un mega? Ahí está. ¿A cuánto equivale un mega? ¿Qué cosa es un mega? Un mega es igual o es equivalente a 10 elevado a la sexta, ¿no? Ese es un mega. ¿Te acuerdas, no? Un mega equivale a 10 a la sexta. Y el kilo, porque acá también está kilo, un kilo equivale a 10 elevado al cubo. ¿Ya? El mega es 10 a la sexta y kilo es 10 elevado al cubo, pues, ¿no? Ahí tenemos a mega y tenemos a kilo. Muy bien, creo que ya podemos hacer el problema. Ahora sí, comenzamos. Tenemos 2,4 megapascales, factor de conversión. Colocamos en el denominador lo que queremos eliminar, un mega. Pero ¿a qué es igual? ¿A qué es equivalente un mega? Ah, acá lo tenemos. Un mega equivale a 10 a la sexta. Entonces acá le ponemos 10 elevado a la sexta. Ese sería un mega. Como acá dice pascales, multiplicamos por pascal al numerador y por pascal al denominador. ¿Ya? Se cancela megapascales con megapascales, ¿no? Se van a cancelar los dos. Me queda pascales, pero el programa me pide kilopascales, ¿no? Kilopascal. Entonces me conviene poner todavía kilo acá. Entonces decimos un kilo, ¿no? Kilo me están pidiendo. ¿A qué equivale? A 10 al cubo. O sea, va a ser igual a 10 elevado al cubo. Eso es un kilo. Como tiene que decir pascales, multiplico por pascal al numerador y por pascal al denominador. Y se cancela pascal con pascal. Y ya me quedó en kilopascales, mira. Ya quedó en kilopascales. 2,4 sería 2,4 por 10. 10, 10, bases iguales, se restan los exponentes cuando se está dividiendo, ¿no? Sería 6 menos 3. Y esto sería en kilopascales. 6 menos 3 sería 3. 2,4 por 10 al cubo kilopascales. Eso sería. Ya tenemos respuesta. Eso sería. Pero también me piden en atmósfera. En atmósfera. Y dice considerar, o sea, me dan la equivalencia, ¿no? Considerar que una atmósfera es 1 por 10 a la quinta pascales, pues, ¿no? Entonces lo ponemos por acá. Bueno, si tenemos 2,4 megapascales, factor de conversión, un mega, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? A 10 a la sexta. Multiplico por pascal al numerador y por pascal al denominador. Se va megapascal con megapascal. Pascal, pero no quiero pascal. Quiero ahora atmósferas. Ah, factor de conversión nuevamente, pues, ¿no?
Colocamos en el denominador lo que quiero eliminar, pascales. Y en el numerador lo que queremos que aparezca, atmósfera. Según esta equivalencia, una atmósfera es igual. Te ponemos por acá que una atmósfera es igual a 1,0 por 10 a la quinta pascales. Entonces acá sería 1,0 por 10 a la quinta pascales. ¿Qué se cancela? Pascal con pascal. Ahora, las bases son iguales, los exponentes se restan, pues, ¿no? Acá sería 2,4 por 10 a la sexta y este 5 va a pasar a restar, pues, ¿no? Menos 5. Todo esto queda en atmósfera. 6 menos 5 sería 1. Y un 10 a la 1 sería 10. Y 10 por 2,4 sería 24. 24 atmósferas. Esa sería la respuesta. 24 atmósferas. En atmósfera sería 24 atmósferas. O 2,4 por 10 a la 1 atmósfera. Y listo, hemos convertido de megapascales a atmósfera. Seguimos, vamos, uno más. ¿Qué tenemos por acá? Magnitudes derivadas. La densidad. La densidad de un sólido o líquido va a ser igual a la masa sobre el volumen. Ya va a ser masa sobre el volumen. La masa en gramos sobre el volumen en mililitros o centímetros cúbicos. Usamos mililitros cuando se trata de un líquido y usamos centímetros cúbicos cuando se trata de un sólido. Densidad de un gas. Para el caso del gas, la densidad es la masa sobre el volumen. La masa en gramos y el volumen en litros. Masa sobre volumen te da la densidad del gas. Según el sistema internacional SI, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Kilogramos sobre metros cúbicos. Ese sería el caso de la densidad. Seguimos. Ejercicio 4 dice acá, ¿no? Dice, en una probeta graduada están contenidos 20 mililitros de agua. En ella se introduce un trozo de cierto metal, de masa igual a 52 gramos. Si el volumen final que marca la probeta es de 30 centímetros cúbicos, determine la densidad del metal expresado en el sistema internacional. Me piden determinar la densidad del metal. Bueno, la densidad va a ser masa sobre el volumen. ¿Tenemos la masa, 52 gramos? Sí. Tenemos el volumen, tenemos 20 el inicial y 30 el final. Claro, acá está la roca que se introduce en el agua. Acá solo hay agua, dice, ¿no? Solo agua. Acá está la roca, se introduce. El volumen de agua se desplaza hasta 30 aproximadamente, ¿no? Entonces, 30, pues, ¿no? Entonces podemos medir el volumen de esta roca, restando 30 menos 20, pues, ¿no? 30 menos 20 me daría 10 y ese sería el volumen de la roca. Entonces ponemos por acá, tenemos que la variación de volumen sería igual a 30 centímetros cúbicos menos 20 mililitros. Pero no está en la misma unidad, así que vamos a pasarlo a la misma unidad. La variación de volumen sería 30 centímetros cúbicos por factor de conversión. Un centímetro cúbico es un mililitro, menos 20 mililitros. Se cancela centímetro cúbico y me quedaría 30 por 1, 30. 30 menos 20 sería 10. 10 mililitros, eso sería. La variación de volumen sería 10 mililitros. Pero no me están pidiendo la variación de volumen, me están pidiendo la densidad. Acá está. Determine usted la densidad, me están pidiendo, del metal. Entonces yo pondría por acá, densidad no es otra cosa que la masa sobre el volumen. Densidad sería igual, la masa. Acá tenemos la masa, 52 gramos. 52 gramos. Sobre el volumen son 10 mililitros. ¿Cuánto es 52 entre 10? 52 entre 10 me daría, 52 entre 10 me daría 5,2, ¿no? Sería 5,2. 5,2. Entonces, esto nos saldría, vamos a ponerlo por acá, que la densidad sería igual a 5,2 gramos sobre mililitros. Ah, pero el problema no me pide gramos sobre mililitros, me está pidiendo sistema internacional.
Y sistema internacional significa que la masa debe estar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Entonces ponemos por acá, primer factor de conversión. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, pues, ¿no? Gramos se cancela con gramos, ¿no? Ahora, el volumen, acá tenemos mililitros, entonces decimos por acá, la densidad sería igual a 52, ¿no? A 5,2 dividido entre 1000, porque este es 10 al cubo, kilogramos sobre mililitros. Otro factor de conversión. Yo no quiero mililitros. Entonces, 1 litro tiene 1000 mililitros. Y con esos mililitros se cancela con mililitros. Pero profesor, yo no quiero litros, quiero metros cúbicos. Ah, no hay problema. Bueno, acá este 10 al cubo, con este 10 al cubo también se cancela. Entonces, la densidad sería igual a 5,2 kilogramos, acá es kilogramos, sobre litros. Pero no quiero litros, quiero metros cúbicos. Entonces me pregunto, un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? Tiene 1000 litros, es la equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Se cancela litro con litro y me quedaría 5,2 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Y esa sería la densidad. A ver, pondremos por acá que la densidad finalmente va a ser igual a 5,2 por 10 elevado al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Y esa sería la respuesta, pues, ¿no? Ya sería la respuesta. 5,2 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Profesor, en la última dice Michael Alarcón Simón. ¿Lo repetimos? Claro, lo repetimos para que se entienda. Profe, la última parte nomás. Vamos a repetir, ¿ya? Vamos a agregar acá. Inicio, vamos a poner acá, ¿cómo es? Se pone inicio, nueva diapositiva, y ahí está. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, vamos a copiar, vamos a pasarlo acá. Nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos acá, a ver, ¿qué pasó? Ah, la pluma. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? El problema me está pidiendo la densidad. ¿Pero qué cosa es densidad? La densidad es masa sobre volumen. ¿Tenemos la masa? Sí. Ahí está, 52 gramos. Pero te piden en sistema internacional, ¿no? Y sistema internacional, la masa tiene que estar en kilogramo, ¿ya? La masa en kilogramo. Y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la masa lo tengo que pasar a kilogramos y que el volumen lo tengo que pasar a metros cúbicos. Entonces, como tengo 52 gramos, vamos a poner acá la densidad, ¿no? La densidad va a ser igual a la masa, que es 52 gramos, sobre el volumen. Pero tenemos dos volúmenes. 20 mililitros, que sería el volumen inicial, que está acá, y 30 centímetros cúbicos, que sería el volumen final, que está acá, que sería 30, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué nos vamos a preguntar? Si ya tengo la masa, que me falta el volumen. Pero el volumen del cuerpo de este metal, ¿no? El volumen de este cuerpo o de este metal, ¿no? Ahí está, es restar, pues, ¿no? Hay que restar 30 menos 20, ¿no? Hay que restar. Pero acá está en mililitros y acá está en centímetros cúbicos. Ah, profesor, ¿no está en la misma unidad? No, no está en la misma unidad. Entonces nosotros decimos acá, si yo tengo 30 centímetros cúbicos, factor de conversión, un centímetro cúbico es igual que un mililitro. Se cancela centímetro cúbico con centímetro cúbico, entonces esto sería equivalente a 30 mililitros. Entonces la resta es 30, ¿no? Que es el volumen final,
menos el volumen inicial, que es 20. Entonces acá pondríamos que la resta sería 30 mililitros menos 20 mililitros. Entonces la densidad, que es igual a 52 gramos sobre 30 menos 20, que sería 10 mililitros. 52 entre 10, 52 entre 10 sería 5,2 gramos sobre mililitros. Ahora, pero ¿qué hemos dicho? Que la densidad debe estar en sistema internacional, lo cual significa que la masa debe estar en kilogramos y el volumen debe estar en metros cúbicos, pues, ¿no? Masa en kilogramos y volumen en metros cúbicos. Entonces, esta masa que está en gramos, hay que llevarlo a kilogramos, pues, ¿no? Factor de conversión. Entonces, 1 kilo equivale a 1000, ¿no? 1000. Como dice gramos acá, multiplicó por gramos, multiplicó por gramos. Gramos se cancela por gramos. Ahora, acá tengo mililitros, pero yo no quiero mililitros, quiero metros cúbicos. Si yo conociera algún factor directo, lo hago directamente. También se puede hacer directo, pero hay que conocer los factores de forma directa. Pero vamos a plantear acá que 1 litro, ¿no? En 1 litro, ¿qué hay? Hay 1000 mililitros. ¿Ya? En 1 litro que tenemos, 1000 mililitros. Con esto, mililitros se cancela con mililitros. Y luego decimos que en metros cúbicos, 1 metro cúbico, ¿qué es lo que tiene? 1 metro cúbico tiene 1000 mililitros. Litros se cancela con litro. Ya me quedó en metros cúbicos, que es lo que quería, pues, ¿no? Entonces, 10 al cubo se cancela con 10 al cubo. Así, mira. Y te va a quedar 5,2 por 10 al cubo. Entonces, la densidad, ¿no? Vamos a poner acá que la densidad finalmente, ¿a qué va a ser igual? A 5,2, ¿no? 5,2 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos, porque queremos en kilogramos, sobre metros cúbicos. Ahora sí, Michael, ¿me entendiste? Listo, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Vamos, seguimos. Vamos a seguir. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Densidad de algunas sustancias y mezclas, dice, ¿no? Tenemos acá el oro, cuya densidad vale 19,3, del plomo, que es 11,3, de la sal de mesa, que es 2,16, del papel, que es 0,7, del hielo, que es 0,92, del aluminio, que es 2,7, del hierro, que es 7,86, del cobre, que es 8,92, ¿no? En sólidos. En líquidos, agua de pura, 0,998, agua de mar, 1,03, de la leche, 1,03, de la sangre, 1,06, del mercurio, 13,6, de la gasolina, 0,67 y del alcohol, 0,79. De los gases, el aire 1,29, del oxígeno 1,43, del hidrógeno 0,09 y del dióxido de carbono 1,96. Bueno, son densidades de algunas sustancias y mezclas. Bueno, ya con esto podemos iniciar la resolución de los problemas. Veamos por acá, ejercicios de clase. Vamos a entrar ahora a resolver los problemas. Bueno, vamos a resolver los problemas. Tenemos por acá el problema número 1, que dice el problema 1, dice, el método científico es una manera sistemática y disciplinada de plantear y responder preguntas sobre lo que ocurre en la naturaleza. Indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de los pasos del método científico que se presentan en el texto. Después de estar fuera de su laboratorio, Fleming regresó y comenzó a limpiar sus placas de vidrio, donde cultivó cierto tipo de bacteria y encontró que una de las placas se había contaminado con moho y se veía que el área alrededor del moho estaba libre de crecimiento de bacterias. Analizando el caso, planteó, si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir. Posteriormente preparó dos grupos de placas de cultivo de bacteria. En una de ellas introdujo filtraciones de moho y en el otro grupo no. Ambos grupos se someterían exactamente a las mismas condiciones para obtener un resultado. Muy bien, te están pidiendo la secuencia correcta, ¿no?
usando el método científico. Nos piden, ¿qué nos piden? La secuencia correcta. Esto nos están pidiendo, ¿no? Aplicando el método científico. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Después de estar fuera de su laboratorio, Fleming regresó y comenzó a limpiar sus placas de vidrio, donde cultivó cierto tipo de bacteria y encontró que una de las placas se había contaminado con moho y se veía que el área alrededor del moho, desde acá, veía que el área alrededor del moho estaba libre de crecimiento de bacterias. O sea, observación, ha visto, pues, ¿no? Luego dice, analizando el caso, planteó, o sea, analizó el caso y dijo, si se filtran ciertos tipos de moho, las bacterias están, ¿no? A las bacterias, si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir, dice, ¿no? Estas podrían morir. Esto se llama hipótesis, ¿no? Esto de acá es su hipótesis, está planteando una hipótesis, ¿no? Y finalmente dice, posteriormente preparó dos grupos, está preparando, o sea, está diseñando un experimento. Dice, prepara dos grupos de placas de cultivo de bacteria. En una de ellas introdujo filtraciones de moho y en el otro grupo no. O sea, tenía dos placas. En una le puso moho y en la otra no puso moho, bajo las mismas condiciones, pues, ¿no? Bueno, esa es la parte experimental, está experimentando ya. Listo. Entonces, ¿cuál será la secuencia correcta? Entonces, tenemos observación, hipótesis, experimentación. La respuesta va a ser la D, la D de dato. Entonces, ponemos por acá que la respuesta sería la D. Observación, hipótesis, experimentación. ¿Se entendió? ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí, me dice Michael. Russell también me dice sí. Vamos, seguimos. Jessica también, Jade también dice sí. ¿Qué tenemos por acá? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? La química estudia la materia, sus cambios o transformaciones y se relaciona con otras áreas del conocimiento humano, como la física, biología, medicina, entre otros. Por lo que para su mejor estudio se divide en ramas. Al respecto, determine la relación correcta entre la rama de la química y tema de estudio. Tenemos acá tiempo del proceso de electrólisis del cloruro de sodio. Morfina aislada de la planta Papaver somniferum. Los flavonoides son antioxidantes a nivel celular. Determinar plomo posterior al disparo de arma de fuego. ¿Qué queremos acá? Establecer relaciones, pues, ¿no? Entre la rama de la química y el tema de estudio. Entonces tenemos química orgánica, ¿no? Tiempo del proceso de electrólisis del cloruro de sodio. Tiempo. Si hablamos del tiempo del proceso de electrólisis del cloruro de sodio, eso va a ser, ¿qué va a ser eso? Eso va a ser físico-química, ¿no? Mide el tiempo del proceso. Vamos a poner por acá. El tiempo del proceso está relacionado con la físico-química. Morfina. Profesor, ¿qué cosa es la morfina? La morfina es un compuesto orgánico. Pondríamos por acá que la morfina tiene por fórmula carbono 17, ¿no? Hidrógeno 19, nitrógeno, oxígeno 3. Acá está el famoso chon, bueno, este es el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, está el chon. Entonces la morfina es un compuesto orgánico, ¿no? Dice la morfina aislada de la planta Papaver somniferum. Entonces, esta morfina, los flavonoides, bueno, el flavonoide también es un compuesto orgánico. Son antioxidantes a nivel celular. Pero acá está hablando en la célula, que tiene una función, ¿no? Que es antioxidante. Mientras esta morfina ha sido aislada de una planta. Entonces, esta morfina sería química orgánica, ¿no? Un compuesto orgánico, ¿no? Esta estructura pertenece a un compuesto orgánico, estudiado por la química orgánica, la letra la A. Dice, los flavonoides son antioxidantes a nivel celular. Claro, al decir que es antioxidante a nivel celular, ya en la célula
va a haber una serie de reacciones químicas. Entonces, estos flavonoides son estudiadas por la bioquímica. Tiene que ser bioquímica. La letra D. Determinar plomo posterior al disparo de arma de fuego. ¿Qué nos quedó? La química analítica. Entonces, la química analítica va a identificar al plomo, ¿no?, en la mano, porque va a quedar los residuos en la mano. Entonces, determinar el plomo posterior al disparo de arma de fuego. Entonces, acá sería la química analítica. BA, BADC. Entonces, la respuesta es la B. La B es la respuesta. ¿Se entendió, no, jóvenes? Sí. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Problema número 3. ¿Qué dice acá? Ejercicio 3 dice, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos envió al bombardero Boeing B-29 Super Fortress. Este alcanzaba una velocidad máxima operativa de 574 kilómetros por hora. Ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos de uranio enriquecido. Esta explotó a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa. La energía destructora que se liberó fue de 6,69 por 10 a la 1 terajoules, alcanzando más de 1,5 por 10 a la 7 grados Celsius, condición similar al núcleo del Sol. Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles más en semana, también en los meses y años posteriores. Al respecto, ¿cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado respectivamente? Muy bien, me están pidiendo identificar, ¿no? Quiénes son básicas y quiénes son derivadas. Vamos a poner básicas de color amarillito y vamos a colocar derivadas de color verde. Vamos, comenzamos. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos envió al bombardero, ¿no? Este alcanzaba una velocidad, acá tenemos, velocidad máxima operativa de 574 kilómetros por hora. Pero la velocidad es derivada. Claro, la velocidad no es básica, la velocidad es derivada. Acá vamos a poner que la velocidad es derivada, ¿no? Ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos. Ah, kilogramos. Vamos por acá, 64 kilogramos de uranio enriquecido. Entonces, esa es una magnitud básica, pues, ¿no? Que explotó a una altitud de 600 metros, longitud es básica, pues, ¿no? Sobre la ciudad japonesa. La energía, pero la energía es derivada. Pondríamos por acá que la energía que se liberó fue de 6,69 por 10 a la 1 terajoules. Todo esto es derivado, ¿no? Alcanzando más de 1,5 por 10 a la 7 grados Celsius. Ah, pero Celsius relacionado a la temperatura y la temperatura es básica, pues, ¿no? Entonces acá decimos básica. Condición similar al núcleo del Sol. Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles más en esa semana. También en los meses y años posteriores. Entonces acá habla del tiempo, ¿no? Dice que pasada semana seguía, ¿no? ¿No? Dice, este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles más en esa semana. Semana es tiempo. También en los meses y años posteriores. Todo esto sería tiempo. Tiempo. Entonces me preguntan, ¿cuántas básicas hay? Sería 64 kilogramos 1, 600 metros 2, 1,5 por 10 a la 7 grados Celsius 3 y semana, que es el tiempo, 4. Entonces las básicas son 4. Y las derivadas, ¿quiénes son las derivadas? La velocidad y la energía. Serían 2. 4 y 2. La C, la respuesta. ¿No? La pregunta 3, la respuesta sería la C. La pregunta 3, C. Muy bien, seguimos. Pregunta número 4, ejercicio 4 dice, la distancia entre dos átomos enlazados químicamente se denomina longitud de enlace.
En la molécula de hidrógeno, la distancia de enlace entre el hidrógeno es 0,741 Armstrong. En el sulfuro de hidrógeno, su distancia es 0,133 nanómetros. Y en el metano, la distancia es 109 picómetros. Indique la alternativa que contenga las moléculas cuyas distancias de enlace están ordenadas en forma ascendente. Comenzaremos pues con el hidrógeno, pues, ¿no? La molécula de hidrógeno, ese enlace. Entonces comenzamos aquí con esto de aquí. Entonces ponemos acá que tenemos 0, vamos a poner acá, tenemos 0,741 Armstrong, pues, ¿no? Multiplicamos por el factor de conversión. Nos preguntamos, acá está, mira, justo necesitaba la equivalencia, ¿no? Esto de acá. ¿Lo voy a usar? Claro, tengo que usarlo, ¿no? Esto sería mi dato. Esta es mi equivalencia. Un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros. Entonces pongo abajo en el denominador un Armstrong. ¿Qué cosa es un Armstrong? Es 10 a la menos 10 metros. Armstrong se cancela con Armstrong. Y me queda en metros, pues, ¿no? Me queda en metros. Entonces, esto expresado en metros sería 0,741 por 10 a la menos 10 metros, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá, entre el hidrógeno y el azufre, 0,133 nanómetros. Le ponemos por acá que entre el hidrógeno y el azufre tenemos 0,133 nanómetros. Factor de conversión, no quiero nano. Pero ¿a cuánto equivale un nano? ¿Qué cosa es un nano? Ah, es 10 a la menos 9, pues, ¿no? Nanómetro, por metro y por metro. Nanómetro se cancela con nanómetro. En este caso me conviene desplazar la coma decimal un espacio hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí está. Un solo espacio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener 1,33. 1,33 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 9 metros. Finalmente, esto va a ser 1,33 por 10 a la menos 10 metros. ¿Listo? Ya podemos comparar este valor con este valor. Claro, 1,33 con 0,741 mayor es 1,33. Y finalmente nos falta una distancia más entre carbono e hidrógeno que es 109 picómetros. Tenemos acá que entre el carbono y el hidrógeno tenemos 109 picómetros. Factor de conversión, un pico es 10 a la menos 12. Metro, metro. Un picómetro se cancela con picómetro. Ahora la coma decimal acá está acá ubicada, ¿no? Entonces va a desplazar dos espacios, 1, 2. Entonces, ¿qué nos va a dar acá? Nos va a dar 1,09 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 12 metros. Finalmente, menos 12 más 2 sería menos 10. Entonces, finalmente acá tenemos 1,09, no, 1,09 por 10 a la menos 10 metros. Ahora ya puedo compararlos, pues, ¿no? Ya puedo compararlos. Acá 10 a la menos 10 metros, 10 a la menos 10 metros, y acá tenemos 10 a la menos 10 metros. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar 0,741, 1,33 y 1,09. ¿Qué me está pidiendo el problema? En forma ascendente. Ascendente quiere decir de menor a mayor. El menor va a ser 0,7, que se trata del hidrógeno, ¿no? Este es el enlace hidrógeno-hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a ser el menor. Acá está. El segundo es carbono-hidrógeno. Esto es del carbono-hidrógeno. Ah, no, es del azufre-hidrógeno, ¿no? El segundo es el azufre con el hidrógeno. Vamos a poner acá que es el azufre con el hidrógeno. Es el azufre con el hidrógeno.
pues no es el segundo. Y el tercero es el carbono con el hidrógeno. Ahora sí, el carbono con el hidrógeno es 1,09, mientras que el azufre con el hidrógeno es 1,33. ¿No? Entonces, si vamos de menor a mayor, ¿cómo sería acá? La pregunta 4. El mayor sería azufre hidrógeno y el que está al medio sería 1,09, pues, ¿no? 1,09 le sigue al hidrógeno, o sea, sería el carbono hidrógeno y finalmente el azufre hidrógeno. Entonces la respuesta es la A. La A sería, ¿no? En la 4 la respuesta es la A. ¿Se entendió, jóvenes? Por acá Michael me pregunta, ¿lo hace para que sea 10, verdad? 10, ¿verdad? Base 10. Lo que busco es que para poder comparar y saber quién es menor y mayor, necesito un factor común, 10 a la menos 10, 10 a la menos 10 y 10 a la menos 10. Te das cuenta que lo he llevado a 10 a la menos 10 los tres casos y los tres están en metro. Entonces ya puedo comparar 0,741 con 1,33 y con 1,09. Y de esa forma puedo comparar quién es el menor y quién es el mayor. Ahora sí se entendió, Michael. ¿Esa era tu duda? Sí, lo entendí, dice. Muy bien, Michael. Vamos, seguimos. Adelante. Siguiente problema. ¿Qué tenemos por acá? Ejercicio número 5, dice, ¿no? La disolución de ácido sulfúrico al 98% es corrosivo para los metales. Puede provocar daños graves en la piel. La mezcla tiene una densidad de 1,84 gramos sobre mililitros. Temperatura de fusión de 10,3 grados Celsius. Temperatura de ebullición igual a 290 grados Celsius. Su presión de vapor a 145,8 grados Celsius. Es de 1,33 hectopascales. Por otro lado, su tensión superficial es 55,1 milinewton sobre metro. Es milinewton sobre metro. De lo expuesto, entonces es correcto afirmar que 1. La presión de vapor y la tensión superficial son magnitudes básicas. 2. La densidad es considerada como magnitud derivada. En el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. 3. En sistema internacional la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición es 279,7 Kelvin. Bueno, hay que analizar caso por caso. Comencemos con el primero. ¿Qué nos dice el primero? Tenemos acá la presión de vapor y la tensión superficial son magnitudes básicas. A ver, ¿la presión es básica? No, la presión es derivada. ¿Y la tensión superficial es básica? No, la tensión superficial es derivada. Entonces diremos que la presión es derivada. La tensión superficial, derivada. ¿Son magnitudes básicas? No, son magnitudes derivadas. La primera es falsa. Es falsa la primera. 2. La densidad es considerada como magnitud derivada. Claro, la densidad se considera derivada. Y en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Correcto, ¿no? Eso es verdad. Kilogramos sobre metros cúbicos, pues, ¿no? 3. En el sistema internacional, la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición es 279,7 Kelvin. A ver, ¿cuál sería la respuesta, no? Me piden la diferencia de temperaturas, ¿no? Diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición. Busquemos a la fusión y ebullición. Acá está, temperatura de fusión 10,3 grados Celsius y temperatura de ebullición 290 grados Celsius. ¿Qué me están pidiendo? La variación. La variación de la temperatura sería igual a la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Voy a restarlo de esa forma. Temperatura de ebullición menos temperatura de fusión. Entonces la variación de la temperatura sería igual. Temperatura de ebullición, 290.
290 grados Celsius, ¿no? Esa sería la temperatura de ebullición. Menos la temperatura de fusión, que es 10,3 grados Celsius. Restamos, hay que restar, me piden la resta, pues, ¿no? Hay que restar cuánto da esto. Sería 290 menos 10,3. Y eso me daría 279,7. 279,7 grados Celsius. ¿Listo? En sistema internacional, la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición, 279,7 Kelvin. Ajá, pero yo le he calculado en Celsius. Claro, no hay problema, pues vamos a transformar. ¿Qué se cumple? Se cumple que la variación en Celsius es proporcional a 5, ¿ya? Como la variación en Kelvin es proporcional también a 5. Son proporcionales, mira, son proporcionales. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo simplificar. Quinta 1 y quinta 1. Entonces, ¿qué deducimos de acá? Entonces, se deduce que restar en la escala Celsius, ¿no? La variación en la escala Celsius, es equivalente a restar en la escala Kelvin, ¿no? Numéricamente son iguales. Entonces, yo acá pondría entonces. Aquello restado en la escala Celsius, que es 279,7 grados Celsius. Entonces, la resta, la variación de la temperatura en la escala Kelvin, sería 279,7 Kelvin. Llego a esta conclusión, pues, ¿no? El número es el mismo, lo único que cambia es grados Celsius por Kelvin, pues, ¿no? Estoy cambiando nada más. Acá lo he demostrado, ¿no? La variación en Celsius es igual que la variación en Kelvin. La respuesta sería, en el sistema internacional, la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición es 279,7 Kelvin. Sí, es correcto. Eso sería verdadero. 2 y 3. Entonces, en la 5, la respuesta es la C. ¿Ya? La C sería la respuesta. ¿Se entendió? Russell dice sí, profesor, ¿no? Ahí está. Muy bien. Excelente, excelente. Michael también dice sí, profesor, le he entendido. Ujú. Seguimos entonces. Vamos, siguiente problema. Problema número 6 dice, el tratamiento térmico en los aceros se realiza para mejorar sus propiedades mecánicas, como la dureza, la resistencia a la corrosión, entre otras. Para elevar la temperatura del proceso se utiliza un horno de baño de sales de fusión, en fusión. La temperatura de austenización tiene un valor de 1050 grados Celsius, o un tiempo de sostenimiento de 1 hora. El tratamiento de revenido se efectúa a una temperatura de 800 grados Celsius, en un tiempo de 2 horas. Al respecto, marque la secuencia de verdadero B o falso F para los siguientes enunciados. A ver, dice número 1, dice, en unidades del Sistema Internacional SI, la temperatura de austenización es 1323 Kelvin. Veamos. Me piden la temperatura de austenización. Y austenización está acá, mira. Y esa temperatura es 1050. Si tengo esa temperatura que es 1050, quiere que lo expresemos en Kelvin. ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Mira, Kelvin va a ser igual a Celsius más 273. Kelvin va a ser igual a Celsius más 273. Como yo tengo acá Celsius, diré Kelvin sería igual a 1050 más 273. Entonces, Kelvin, ¿a qué va a ser igual? Hay que sumar, pues, ¿no? Sería 1050 más 273. Eso me da 1323. 1323. 1323.
3. Entonces la temperatura va a ser 1323 unidades Kelvin. Y acá dice, ¿es 1323 Kelvin? Bueno, sí, eso es verdad. Verdadero. ¿Ya? La 6, la primera es verdadera. Número 2 dice, el proceso que utiliza aire es para realizar una variación de temperatura de 1404 grados Fahrenheit. El proceso que usa aire. A ver, ¿dónde se está usando aire? Acá, enfriamiento con aire, pues, ¿no? Ahí sí, sí. El proceso que utiliza aire es para realizar una variación de temperatura de 1404 grados Fahrenheit. El enfriamiento va de 800 grados Celsius a 20 grados Celsius. Con esto estamos haciendo el enfriamiento con aire, llevándolo de 800 grados Celsius a 20 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué me piden acá? El proceso que utiliza aire es para realizar una variación de temperatura de, en Fahrenheit me piden. Entonces, como ahí lo tengo en la escala Celsius, lo voy a restar en Celsius y luego lo voy a llevar a Fahrenheit, ¿no? Esa va a ser mi estrategia. Yo voy a decir, entonces la variación de la temperatura va a ser igual a el enfriamiento con aire sería 800 grados Celsius, ¿ya? 800 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces, la variación de la temperatura, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 800 menos 20? 800 menos 20. 780. Me daría 780. 780 grados Celsius. Pero yo no lo quiero en la escala Celsius, lo quiero en la escala Fahrenheit. Para eso busco una relación. Sería variación en Celsius es proporcional a 5. Como la variación en Fahrenheit es proporcional a 9. ¿Qué hacemos ahora? Este 780 lo reemplazamos en el delta, en la variación. Entonces, esto sería 780 dividido entre 5 va a ser igual a la variación en Fahrenheit sobre 9. ¿Cuánto entonces es la variación en Fahrenheit? La variación en Fahrenheit es igual. Hay que operar ahí, ¿no? Sería 780 entre 5. 780 entre 5. Multiplicado por 9. 1404. Variación en Fahrenheit sería 1404. Y esta variación ya estaría en grados Fahrenheit, pues, ¿no? Y vemos acá, dice que es 1404 grados Fahrenheit, lo cual sí concuerda. Eso también es verdadero. Número 3, que dice en la tercera, dice, la temperatura en la cual se realiza el proceso de revenido. Revenido. ¿Cuál es el revenido? Acá está el revenido. Entonces, el revenido se lleva a una temperatura de 800 grados Celsius. ¿No? Dice, la temperatura en la cual se realiza el proceso de revenido es 1932 Rankine. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues nosotros decimos por acá. Lo queremos la respuesta en Rankine. Y el revenido es 800 grados Celsius. Entonces, para operar, por fórmula, pues, ¿no? La fórmula. Vamos a utilizar la fórmula. Lo tengo aquí en la escala Celsius, ¿no? Esto sería la escala Celsius, entonces sería Celsius sobre 5. Sería 800 dividido entre 5. ¿A qué va a ser igual? Lo quiero llevar a Rankine. Pero ranking es ranking menos 492. Va a ser ranking menos 492. Todo dividido entre 9. ¿No? Esa sería la formulita. La temperatura de 800 grados Celsius lo estoy transformando a ranking. Entonces, en ranking, ¿cuánto sale esto? Hay que operarlo, pues, ¿no? Hay que operarlo. Sería 800 entre 5 y por 9, ¿no? Sería por 9 entre 5.
Bueno, habría que calcular cuánto sale, ¿no? 800 entre 5 por 9. Eso me da 1440. Ese menos 492 va a pasar a sumar. Más 492. Eso me daría 1932. 1932. Sale lo mismo. 1932. Nos ponemos acá que sale 1932. Ya, 1932 ranking, pues, ¿no? Y 1932 ranking, correcto. ¿Cómo son todas? Todas son verdaderas. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería, todas verdaderas, verdad, la A. La A es la respuesta, ¿no? Todas son verdaderas. 6A. Bien. Problema 7. Joseph Presley descubrió el elemento oxígeno en 1774. Actualmente es un gas utilizado en los hospitales y en la industria. Un tanque de acero de 5 por 10 al cubo litros contiene oxígeno a una temperatura de 70 grados Celsius y 1520 milímetros de mercurio. Expresa repetidamente el valor de las magnitudes mencionadas en unidades del sistema internacional. Ya, sistema internacional nos pide. Comenzamos con el volumen entonces. Esto de acá, ¿qué cosa viene a ser? El volumen. Es 5 por 10 al cubo litros. Factor de conversión. Sistema internacional sería metros cúbicos, pues, ¿no? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Litros se cancela con litros. Y acá esto sería, entonces, 5 por 10. Bases iguales, se restan los exponentes. Sería 3 menos 3. Entonces sería 5 por 10 a la 0 metros cúbicos. 5 por 10 a la 0, 5 por 10 a la 0 y 5 por 10 a la 0. Tres posibilidades. El segundo es 70 grados Celsius. Sería Kelvin es igual a Celsius más 273. Kelvin es igual a 70 más 273. Kelvin es igual. ¿Cuánto da esto? Hay que sumar 70 más 273. 343. ¿No? Esto nos daría 343. ¿No? Esa es la temperatura en Kelvin. O sea, la temperatura sería igual a 343 unidades Kelvin. En notación científica, esto sería 3,43 por 10 elevado al cuadrado Kelvin, ¿no? Aquí la comita decimal que está aquí se va a desplazar 1, 2 espacios. Por eso el exponente es 10 al cuadrado. 3,43, acá está, 10 al cuadrado y 3,43. Y no hay más cuadrados, jóvenes. Sería la B. 3,43, ¿no? La 7 sería la B, ¿no? Esa sería la respuesta. A ver, confirmemos. Falta, ¿qué nos falta? La presión. La presión, según dato del problema, es 1520 milímetros de mercurio, ¿no? Factor de conversión. Acá tengo la equivalencia, lo voy a usar, esto de acá. Quiero eliminar milímetros de mercurio y quiero que aparezca pascales. Entonces, 760, ¿no? 760 milímetros de mercurio equivale a ¿qué? A 1,01 por 10 a la quinta pascales. Se cancela milímetro con milímetro. 760 entre 1520 entre 760 es 2. Y esto me daría 2,02 por 10 a la quinta pascales. ¿Qué sería esto, no? 2,02 por 10 a la quinta. Entonces, en el problema 7, la respuesta es la B. La B sería 7B. Vamos, uno más. El último, jóvenes. El problema número 8 nos dice, cuando una pieza de elemento metálico en forma esférica y compacta de 9,65 por 10 a la sexta miligramos es introducida una probeta graduada que contiene 5 por 10 a la menos 1 litro de agua. El nivel de agua se eleva a 1 por 10 al cubo mililitros. Determine el metal trabajado en el experimento. La masa está en miligramos, hay que pasarlo a kilogramos, porque acá el dato está en kilogramos, ¿no? Entonces ponemos por acá 9,65 por 10 a la sexta miligramos.
hay que eliminar a mili, pero un mili, ¿qué cosa es? 10 a la menos 3, por gramo y por gramo. Se da miligramo con miligramo, pero yo quiero kilogramo. Un kilo es 10 al cubo, por gramo por gramo. Se va gramo con gramo y me queda kilogramo. Sería 9,65 por 10, 6 menos 3 sería acá, ¿no? 6 menos 3. Y bases iguales se restan, acá sería menos 3. Así sería. Y esto estaría en kilogramos. Menos 3 menos 6, 6 menos 6, 0. Sería 9,65 kilogramos. Ya tenemos la masa en kilogramos, son 9,65. Para el caso del volumen que tenemos acá, dice, este es el volumen inicial y este es el volumen final. Entonces la variación de volumen sería igual al volumen final menos el volumen inicial. Entonces la variación de volumen sería volumen final, que es 10 al cubo mililitros, menos el volumen inicial, que es 5 por 10 a la menos 1 litros. Entonces, ¿qué tenemos acá? 10 al cubo mililitros. Ah, pero este volumen no es otra cosa que un litro, pues, ¿no? Yo pondría por acá que la variación del volumen sería 10 al cubo mililitros. Pero, ¿qué cosa es un litro? Un litro tiene 1000 mililitros. Mililitros se va con mililitros y 1000 se va con 1000. Me quedaría 1. Sería un litro. Menos 5 por 10 a la menos 1. Este 10 a la menos 1 pasaría al denominador y sería 5 entre 10, que sería 0,5 litros. Ya 0,5. Entonces la variación del volumen sería igual a 1 litro menos 0,5 litros. La variación del volumen sería 0,5. Ese sería el volumen. Como yo quiero la densidad, me pregunto, ¿a qué es igual la densidad? Claro, ¿qué cosa es la densidad? Y la densidad es masa sobre volumen. Tengo la masa, 9,65 kilogramos. Tengo el volumen, 0,5 litros. Factor de conversión, quiero metros cúbicos. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros. Se cancela litro con litro y ya tenemos la densidad. ¿Cuánto sale la densidad? Hay que operar. ¿Cuánto es esto? 9,65 entre 0,5. Y eso me da 19,3. 19,3. 19,3. Este 10 al cubo va al numerador, que sería por 10 al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos. 19,3, acá está, por 10 al cubo. Se trata del oro, jóvenes. El oro es 19,3. Y la respuesta debe ser la B, pues, ¿no? La B sería la respuesta, ¿no? El oro, pues, ¿no? Problema 8, la B. Bueno, jóvenes, y esa es la parte de los problemas. Espero que se haya comprendido, espero que les haya gustado la clase. Bien, entonces faltaría los problemas de aplicación. Acá está, problemas propuestos, tarea para la casa, 1B, 2D, 3D, 4C y 5C. Esos son los problemas propuestos, ¿no? Problemas tarea para la casa. Espero que les haya gustado la clase, jóvenes. Ha sido un poquito rápido la parte final, pero ya me quedaban pues segundos nada más. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Nos vemos, hasta luego.